Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a esperar que estamos usando un software nuevo. Es la primera vez que lo usamos y para asegurarnos de que está funcionando bien. Así que hola a todos los que nos estáis viendo por YouTube y hola también a los que nos estáis viendo por Instagram. Comentadnos si nos estáis viendo, por favor. Yo tengo aquí el chat abierto, así que mientras va entrando la gente, que os estáis animando muy rápido, voy a ver qué decís. Bueno, tenemos gente, lo que estoy viendo ya, desde Estados Unidos, que vamos a hablar mucho de Estados Unidos hoy porque es muy relevante para todo lo que se nos viene en los próximos meses. Pablo dice, con ganas de conocer tu punto de vista frente a las crisis. Vamos a hablar mucho de ello. Aquí tengo algunas cositas, pero también os hablaré de cara al futuro. Desde Barcelona, desde Ecuador. Sergi, gracias por confirmar que se ve y se oye perfecto. Decidme si estáis viendo desde YouTube o desde Instagram para asegurarme de que se ve bien por los dos lados antes de arrancar. Desde Costa Rica, pura vida, Edwin, a ti también. Desde Bilbao, México también. Bueno, qué audiencia tan internacional, da gusto ver bueno, pues que tenemos una comunidad tan amplia y tan variada. Desde Vigo, que tenemos por aquí, Jaén, perfecto. Desde YouTube, Willy confirma que se ve bien. A ver si alguien nos confirma que se ve bien desde Instagram y ya podemos arrancar. Bueno, también tenemos desde Argentina, desde Canarias, desde Colombia que se ve bien YouTube, perfecto, desde Canadá. ¿Alguien que esté desde Instagram? A ver si podemos confirmar. Voy a poner esto. A ver, perfecto. Vale, perfecto, pues me confirman que está todo bien también por Instagram, así que como sabéis hoy me encanta la puntualidad, no voy a haceros esperar, arrancamos ya directamente porque ya veo que hay bueno, pues cerca de 200 personas conectadas, así que genial, tenemos quórum más que de sobra para arrancar. Y bueno, pues ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Os traigo varias cosas, como he visto ya por el chat. Muchos estáis preocupados por el tema de la crisis, de lo que se viene. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de eso? Pero antes de ver qué está pasando y sobre todo cómo podemos afrontar lo que está pasando, quiero que echemos un poquito la vista atrás y por eso tengo la pizarra, luego ya la podemos quitar. Una vez que hayamos terminado con eso, haré un aviso importante, algo que quiero que sepáis, así que un poquito de paciencia. Y luego, por último, estaré contestando a vuestras preguntas en vivo. Yo voy a ocultar ahora el chat para que que no se me desvíe la atención a las preguntas, entonces lo voy a ocultar, pero está mi equipo también por aquí, centralizando todas las preguntas en un documento que luego tengo en otra pantalla, si me veis viendo, mirando hacia allá es que tengo en la otra pantalla, donde me van a ir reflejando vuestras preguntas y que así poder contestar a todo el mundo, así que según pues os vaya dando las explicaciones, exponiendo mi punto de vista, no dudéis en plantear cualquier pregunta que tengáis y ellos las volcarán en el documento y así las podemos tratar, ¿de acuerdo? Si hacemos algo que sea organizado, al final el tema de la estrategia en inversiones también aplica a cualquier ámbito de la vida, así que vamos a intentar ser organizados, estructurados para que salga un directo lo más potente y completo posible y eso, que maximicéis el rendimiento, el retorno que le saquéis a este tiempo que me estáis dedicando, que os lo agradezco muchísimo. Bueno, pues nada, como os digo, esto por aquí y perfecto, 250 conectados, maravilloso. Veo que estáis ahí a tope después del verano y yo también, la verdad. Entonces, como os decía, seguro que habéis visto, aunque hayáis desconectado un poquito en vacaciones, que bueno, pues a finales de julio oficialmente se entró en recesión en Estados Unidos. ¿Qué significa la recesión? Bueno, pues cuando se acumulan al menos 2 trimestres donde el GDP, el PIB, vamos, está en descenso, ¿de acuerdo? Entonces, a finales de julio, el National Bureau of, equivalente en Estados Unidos, dio los datos y dijo, bueno, pues a partir de ese momento entramos en recesión. ¿Qué pasó? Que en ese momento los mercados ya habían descontado esa información. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo sabía que tarde o temprano, pues mes arriba, mes abajo, íbamos a entrar en recesión. Y por eso, en ese momento, la bolsa no se vio afectada y, de hecho, no solo bajó, sino que subió porque, bueno, pues las noticias del paro en aquel momento habían sido más positivas de lo que se esperaba. Entonces, el mercado, a pesar de que las noticias fueron malas, porque entrar en recesión es algo negativo, pues los mercados reaccionaron positivamente. Hace unos días, el fin de semana pasado, bueno, pues
la Fed en su conjunto se reunió en Jackson Hole, que es como la reunión más importante del año. No la hacen en la sede oficial, sino que bueno, es una especie de retiro. Y ahí bueno, se esperaba una rueda de prensa de 30 minutos de Jerome Powell, pues la persona que está al frente de la Fed, y al final fue muy breve, 8 minutos, porque lo que vino a decir es la situación está peor de lo que pensábamos que podía estar y entonces vamos a tener que tomar medidas más drásticas de lo que bueno, pues hubiéramos podido pensar hace un par de meses. ¿Cómo han reaccionado los mercados a esta noticia? Pues muy mal. Seguro que ha sido titular en bueno, muchos medios de comunicación. Los mercados hoy, ayer, incluso ya a comienzos de la semana pasada, fuertes caídas. Bueno, pues ¿por qué? Por las palabras de Jerome Powell. En concreto, os invito a que veáis la rueda de prensa, que os digo, 8 minutitos. Pero las palabras o con lo que yo me quedo es, él dijo, va a haber dolor, por favor, los consumidores, las familias y también las industrias, preparaos, casi dijo, apretaros el cinturón porque se vienen momentos complicados, ¿de acuerdo? Es lo que dijo. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que vaya a haber subidas de los tipos de interés más fuertes de lo que se creía hace un mes o hace 2 meses, porque ya sabéis que llevamos varios meses donde se ha ido aumentando el tipo de interés de la Fed, precisamente para intentar contrarrestar la inflación, ¿de acuerdo? No os quiero hacer aquí una clase de macroeconomía, me encantaría, pero no es el propósito. Simplemente quiero sentar un poco las bases para que todo el mundo partamos sobre las mismas premisas y así entendáis un poquito de lo que vamos a hablar. Entonces, ahora mismo la situación, tanto económica para los bolsillos como para los mercados, no es alentadora. A eso hay que añadir, pues lógicamente, que también viene a influenciar en la ecuación toda la situación que está habiendo con la guerra Rusia-Ucrania, que llevamos ya más de medio año, los precios de la energía por las nubes y de lo que todavía no se está hablando tanto, pero al final no queda tanto para que llegue pues diciembre, enero, febrero, cuando normalmente se dan los picos de temperaturas más bajas, cold spell, como se llama en inglés, y ahí es cuando realmente Rusia va a poder apretar más y se pueden disparar todavía más los precios de la energía. Esto nos afecta bueno, en nuestro día a día, pero también a la inflación, porque como sabéis, una de las partidas más importantes de la inflación es el coste energético y precisamente por eso ahora mismo estamos en niveles de inflación en España superiores al 10%, en Estados Unidos no se llega a tanto, pero también muy, muy elevados. Entonces, bueno, pues un panorama algo oscuro, pero yo estoy aquí para daros optimismo porque yo sin duda alguna soy muy optimista y todo lo que está pasando lo veo como algo positivo y necesario. Ahora me diréis, Andrea, ¿por qué estás diciendo esto? Bueno, yo soy una persona optimista por naturaleza, muy pausada, muy tranquila, muy reflexiva, pero también una persona que ha analizado el pasado, ¿de acuerdo? Y es precisamente lo que tengo aquí, porque lo que estamos viviendo ahora ya lo hemos vivido en el pasado, ¿de acuerdo? Y por eso he apuntado aquí las últimas 5 crisis para que veas que es que esto ya lo hemos vivido, estamos prácticamente en la misma situación que hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, ¿de acuerdo? Y si en aquellos momentos te hubieras dejado paralizar por el miedo, el mismo miedo que puedes tener ahora mismo, pues estarías en una situación económica mucho peor de lo que estarías si sí que, bueno, pues hubieras invertido con cabeza, que es de lo que se trata. No se trata aquí de hacer apuestas alocadas, hacer compras en corto, operar sobre futuros, no, no. Con estrategias de inversión no necesariamente muy enrevesadas, porque al final los productos, al menos financieros complejos, son los más peligrosos también, se pueden obtener muy buenas rentabilidades. Pero antes de hablar de cómo voy a afrontar yo los meses que siguen, como te digo, quiero que echemos un poco la vista atrás para que veas que es que esto ya lo hemos vivido y que no hay motivo para preocuparte tanto como pues a lo mejor te parezca que puede ser el caso. Entonces, lo primero que vemos por aquí, como ves, desde 1900 hasta 2022, en el momento en el que nos encontramos ahora, ha habido 13 recesiones, ¿de acuerdo? La media de estas recesiones ha sido de 15 meses. Había algunas más largas, otras más cortas, unas más fuertes, otras más leves, pero bueno, una media de 15 meses. ¿Qué son 15 meses en la vida de una persona? Prácticamente nada, ¿de acuerdo? Y si divides, bueno, pues el periodo de 122 años entre 13,
te sale que de media ocurre una recesión cada 9,8 años, es decir, un poquito menos de cada 10 años toca recesión. En estos momentos, entre el 2009, que es cuando se salió de la primera crisis que te voy a explicar ahora, hasta prácticamente ahora, no había habido recesión, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de 13 años en los que nunca antes había habido, no, nunca antes no, perdón, durante esos periodos de 13 años no había habido recesión. Estadísticamente tocaba ya entrar en recesión porque bueno, pues estábamos superando por mucho la media esa del 9,8. Así que aunque solo fuera por pura estadística, que bueno, ya sabes, las estadísticas valen para lo que valen, pero es un dato, pues aunque solo fuera por eso, ya tocaba recesión. Por eso te comentaba que los mercados ya lo habían descontado esa información. Así que eso, dato muy, muy relevante. Quiero que lo retengas, ¿de acuerdo? Y también esto de los 15 meses, porque, bueno, pues ya llevamos uno al final, o sea, se entró en recesión a finales de julio, ya llevamos un mes. Así que, bueno, pues a tener en cuenta. Entonces, como te digo, ha habido 13 recesiones. Aquí voy a explicarte brevemente las 5 últimas, aunque en realidad son las 6 últimas. Te lo voy a explicar muy brevemente. Me encantaría entrar en detalles, pero nos iríamos de tiempo. Así que, bueno, voy a empezar de la más reciente a la más antigua. La más reciente, la crisis de las subprimes del 2007 al 2009 por la burbuja de las hipotecas subprime, no voy a entrar en detalle. En ese caso fue una crisis, una recesión muy fuerte, donde, bueno, pues un paro desorbitado, muchas cosas que afectaron severamente no solo a la economía, sino a todo el planeta. Duró 18 meses en este caso, porque tardó mucho más en reponerse. Hubo inyecciones bestiales, 800.000 millones de dólares, ¿de acuerdo?, para rescatar todo el sistema bancario, financiero y demás. Y en ese caso la bolsa bajó un 50%, que suena escalofriante, pero bueno, cuando ven las estadísticas, ahora el mercado, o sea, si hubieras comprado en ese momento, aunque hubieras sufrido la bajada, tendrías unas ganancias espectaculares. Así que bueno, no entro en detalle porque ya os he hablado en muchas otras ocasiones de las crisis de la subprime. De hecho, en la actualización de cartera la veis siempre en los gráficos, así que no voy a entrar en detalle. Algo parecido con la que pongo aquí, 2001, finales del 2020, 2021, la crisis de las .com, cuando explotó todo, bueno, pues esta burbuja que se había creado en relación a lo que es todas las empresas.com, que comenzaba toda la expansión de Internet, a lo cual se sumó los ataques del 11S en Estados Unidos, hicieron que el Nasdaq, que ya sabes que es el índice de referencia para las empresas tecnológicas, bajó un 75%. En ese caso, el SP500 bajó un poquito menos, un 43%, pero aún así bajadas considerables. Pero como era una burbuja muy concreta, duró poco, 8 meses. Así que, bueno, pues fuertes correcciones, pero más limitada en el tiempo. La siguiente, tenemos que remontarnos a un poquito antes en el tiempo, comienzos de los años 90. Los más jóvenes que estáis viendo esto a lo mejor no lo recordáis, la Guerra del Golfo, ¿de acuerdo? En este caso, también duró 8 meses, pero la conjetura era un poquito diferente. En ese caso, bueno, pues veníamos de una época de fuerte inflación, que te lo explicaré cuando vayamos a las crisis anteriores, para lo cual hubo que subir los tipos de interés. Por lo tanto, esto te debería sonar que es exactamente lo que está pasando ahora. Está habiendo inflación y, por lo tanto, la Fed está subiendo los tipos de interés. Y aquí, ojo, hablo de la Fed, pero lo mismo pasa en Europa con el Banco Central Europeo. Así que, bueno, estoy hablando de Estados Unidos porque al final es la potencia mundial por el momento. Hablaremos luego de bueno, pues el cambio de paradigma y demás. Pero por el momento es la referencia y pues me remito a ello, pero que lo mismo aplica para otros sectores. Y en ese caso, como era bueno, pues todo el conflicto bélico que había con Irak y demás, aumentó considerablemente el precio del petróleo. Te suena, ¿verdad? Aumento de los gastos energéticos. Así que, bueno, pues me remito de nuevo a lo que te digo. Te deberían empezar a sonar ya ciertos elementos de la crisis actual con lo que vimos en el pasado. Pero espera, que hay más. Si seguimos bajando un poquito más en el tiempo, remontamos un poco más, comienzos de los años 80, el año 80, el 81, aquí en realidad hubo dos crisis que fueron muy, muy seguidas. Una en el 80, una en el 81, entonces la pongo como una, pero en realidad fueron dos. Y en total, el periodo fueron 16 meses, un poquito más de la media, pero entre tanto hubo unos meses en los que técnicamente no se estaba en recesión. Y en esos momentos se llegó a una inflación del 4%. ¿De acuerdo? 4% puede parecer ridículo, pero es que a comienzos de los 80, o sea, un poquito antes de que, mientras estaba fraguando todo esto, la inflación llegó al 22%, ¿de acuerdo? O sea,
hasta hace no mucho, un año, un poquito menos incluso, 6-7 meses, pensábamos que eso, una inflación del 3%, que es lo que se intenta tener en Europa, era algo, bueno, pues lo normal, algo... No pensábamos que pudiera ir más allá, pero eso, cuando tenemos esa visión histórica, vemos que, bueno, pues antiguamente un 22%, que es una barbaridad, pero bueno, ha ocurrido en el pasado y de hecho en la reunión, en la conferencia, en la rueda de prensa que dio Jerome Powell, hizo mención a Paul Volcker, que era el presidente de la Fed en aquel entonces y que fue quien tuvo que combatir contra la altísima inflación de aquel momento. Y Jerome Powell lo que dice es, nosotros queremos tomar medidas más drásticas ahora, aunque pueden ser negativas para los mercados, pero no queremos que se llegue a ese punto de inflación porque es pésimo para la economía. Entonces, queremos tomar cartas en el asunto. Y por último, el embargo energético, en este caso, bueno, pues, en el año entre el 73 y el 75, también duró 16 meses y, bueno, pues aumento de los precios de la energía, inflación disparada, que al final, bueno, pues fue la acumulación de estos elementos lo que hizo que llegáramos a esa inflación del 22%. Así que, bueno, te lo he explicado muy brevemente, he hecho aquí una historia, o sea, historia de la macroeconomía en, no sé cuánto llevamos, 10 minutos, muy breve, pero lo que quiero que retengas es que lo que estamos pasando ahora ya lo hemos vivido en el pasado, ¿de acuerdo? Y aquí solo te he hablado de la historia reciente. Te mencionaba antes el cambio de paradigma. Esto es un término que está empleando mucho Ray Dalio, para mí uno de mis mentores, uno de los mejores inversores en bolsa de todos los tiempos, y él dice, bueno, tiene muchos libros, Principles es uno de los más famosos, y el libro que publicó hace unos meses, que de hecho os lo recomiendo mucho, es muy grueso, traeré resumen para el canal, pero bueno, lleva su tiempo digerir toda la información, y él habla precisamente de ese cambio de paradigma que puede llegar, pero sobre todo te dice, si quieres entender lo que puede pasar y eso, estar bien preparado, tienes que remontarte en el tiempo y no solo a lo que es tu vida, sino remóntate siglos atrás y precisamente en el libro se remonta milenios atrás, analiza, bueno, pues todos los imperios que ha habido anteriormente, el chino, bueno, pues los holandeses, los franceses, los rusos y muchos otros. Así que una lectura fascinante. No es fácil, pero si consigues tomarte el tiempo de empaparte bien del libro, fascinante. Entonces, lo que digo, ya hemos pasado por ahí y cuando entiendes que ya hemos pasado por ahí y ves un gráfico de la bolsa, a ver, voy a borrar todo esto, que ya nos ha servido para las explicaciones y pues eso, cuando ves un gráfico de la bolsa, no voy a hacer un gráfico perfecto del S&P 500, pero bueno, básicamente todos sabéis que la bolsa no sube en línea recta, o sea, sube, hace como así, baja, sube, baja, ¿de acuerdo? Entonces, eso, una recesión aquí, otra aquí, otra aquí, pero al final, aunque compres aquí en lo más alto, que no es lo deseable, pero aunque lo compres, si tienes paciencia, esperas unos años, no solo llegarás aquí, sino que estarás más alto. Leía el otro día unas estadísticas, no verificadas porque no he tenido tiempo de meterme en ProRealTime, que es el programa que yo uso para analizar los datos. Me encanta eso, verlos, tirar líneas, de ver bueno, pues porcentajes de subida y bajadas, pero al final, como ha sido un directo muy improvisado, pues no me he dado tiempo, pero creo que van por buen camino esas estadísticas que dicen que en los 5 siguientes años a la recesión los mercados han aumentado en un 200%. Sé que eso, paciencia y ceñirse a una buena estrategia de inversión y si lo haces, todo irá bien. ¿Quiero esto decir que, bueno, pues podemos seguir invirtiendo como lo hemos estado haciendo hasta ahora? Pues no, lógicamente no. Hay que adaptarse, por ejemplo, en el sector inmobiliario, como sin duda sepas, cuando hay subidas de los tipos de interés, esto se ve reflejado en un aumento de la cuota que tú tienes que pagar al banco, porque el interés que tú pagas es reflejo de esos tipos de interés marcados por el Banco Central, que es al tipo de interés al que el Banco Central presta a la banca comercial. Entonces, eso quiere decir que es más caro y para que una operación se autofinancie, pues tienes que conseguir pues, negociar mucho más el precio, conseguir un buen inquilino para que las reparaciones sean mínimas cuando está siendo alquilado y, bueno, pues un largo etcétera. Sobre todo si tienes una hipoteca tipo variable. Si tienes una hipoteca tipo fijo, bueno, pues esto no te afecta tanto, aunque, bueno, al final
también te afecta en el sentido de que si sigue aumentando la inflación y sobre todo aumentando los tipos de interés, todo lo que son deuda, iba a decir pública, pero la deuda en general, pero sobre todo la deuda pública, que es la más conocida, pues letras del tesoro y demás, eh, van ajustadas a lo que son los tipos de interés y por lo tanto van ofreciendo cada vez más. Si llega un momento en el que, por ejemplo, una operación inmobiliaria ofrece una rentabilidad neta del 4 o el 5% y un bono o una letra del tesoro está ofreciendo a lo mejor una rentabilidad de un 3, un 3,5%, la diferencia no sea suficiente para compensar el riesgo adicional que tiene esa inversión inmobiliaria frente a una inversión eso, en bonos o letras del tesoro que se supone que son las inversiones más seguras. Ya sabes que ninguna inversión está exenta de riesgo, ni siquiera los países más sólidos, como podría ser pues, a lo mejor Estados Unidos. En el pasado, las potencias mundiales económicas más fuertes han quebrado, han hecho bancarrota y han dicho, oye, que no podemos pagar la deuda. Esto ha pasado en el pasado, ocurrirá en el futuro. Me remito a hechos recientes, no lo he mencionado aquí porque no fue una recesión a nivel pues eso, de datos estadounidenses, pero en el 2012-2013 todo el tema de la deuda griega. Te invito, tengo por el canal un vídeo donde te hablo de la prima de riesgo, tengo un gráfico donde te enseño cómo se disparó la prima de riesgo, cómo afectó eso a bueno, pues la deuda pública griega y demás. Así que bueno, lo tienes todo por el canal. Así que como te digo, hay que adaptar las estrategias de inversión a las condiciones de mercado. Eso no quiere decir, y esto es importante, que vayamos a prever en qué momento se va a volver a dar la vuelta al mercado y vamos a pasar de eso, de estar en fase de mercado bajista a fase de mercado alcista. No. Ya sabéis, los que me sigáis desde hace más tiempo, que yo nunca he pretendido tener una bola de cristal. Sí analizo el pasado, como hemos hecho aquí juntos, porque creo que es muy valioso de cara a entender lo que está pasando y puede pasar, porque al final los mercados no dejan de ser matemáticas, estadísticas y probabilidades. Y cuando entiendes eso, pues maximizas tus probabilidades de tener éxito, ¿de acuerdo? No quiere decir que vayas a saber cuándo se va a dar la vuelta al mercado, porque ni los mejores inversores de la historia lo saben, ni siquiera el mismísimo Warren Buffett lo sabe. De hecho, él lo que hace es que analiza una empresa durante a lo mejor un año, ejecuta su operación de compra durante un día, el día que introduce la compra, y luego mantiene esa posición durante 10 años, porque, como te digo, no sabe cuándo va a ser el mejor momento de comprar o de vender, entonces eso está analizando. Te he dicho que la ejecuta en un día, pero sí, no, o sea, es para reflejar la idea de eso, de la paciencia en largo plazo, pero lógicamente él va haciendo compras promediadas y parte de, o sea, por ahí van los tiros un poco para ciertas estrategias de inversión, como puede ser la bolsa o las criptomonedas, donde esas fluctuaciones, si, bueno, pues eso, conseguimos hacer compras promediadas, vamos a conseguir sacarle partido, porque va a ser imposible saber cuándo hemos llegado al máximo y cuándo hemos llegado al mínimo. Es imposible saberlo y si intentas buscar esos momentos, te vas a pillar los dedos, vas a comprar alto, te vas a decepcionar, te vas a estresar, vas a decir, ya está remontando, voy a comprar más, cuando en realidad es lo que se llama un rebote del gato muerto. Esto lo hace mucho la bolsa. Sube, baja y antes de seguir bajando lo que hace es que rebota, entonces la gente se emociona, compra más y al final cae en picado. Es un poco como los gatos que botan y antes de seguir bajando. Entonces esto es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a afrontar yo los próximos meses? Primero, con una tranquilidad demoledora. La gente, os lo intento transmitir en todas las actualizaciones de cartera, pero creo que muchos no me creéis todavía. Yo soy una persona muy optimista, ya os lo he dicho, pero también una persona con mucha templanza, que ya no me afecta, pues eso, la volatilidad del mercado. Ojo, hace 15 años sí, yo también, bueno, pues os hablaba de la burbuja de las .com. Yo en aquel momento justo me empezaba a interesar por el mundo de las inversiones, entonces no estaba activa en los mercados, pero en la crisis de las subprimes, la 2007, 2008, 2009, sí, yo ya estaba invirtiendo ahí, cosa que mucha gente de la que te habla hoy en día, de te voy a enseñar cómo bueno, pues, invertir, cómo alcanzar la libertad financiera, tal cual, te voy a enseñar cómo lo consigo en 3 años. No,
sí, 3 años en los que ha habido un mercado alcista espectacular. O sea, recordemos que el año pasado el S&P 500 aumentó un 21%. O sea, cuando las cosas van bien, pues todo el mundo sabe sacar partido. Esto es importante que entiendas eso, que realmente debes escuchar a la gente que tiene más bagaje y que, bueno, pues te va a poder aportar. Bueno, que me desvío de lo que te quería contar. Eso, templanza y sobre todo ver qué estrategias de inversión van a funcionar mejor, pero no solo ahora, sino en el medio y largo plazo. Ya sabéis que yo soy muy fan del largo plazo, no porque sea más fácil, que también, sino porque al final es donde menos te expones tus emociones, donde más tranquilamente inviertes y al final, si no tienes esa prisa, esa ansia por ganar, es cuando mejor te va. Te invito, hay muchísimos estudios que lo demuestran. Por ejemplo, en el mundo de los fondos, de la gestión activa y pasiva, la gente dice, no, voy a invertir en gestión activa, que es cuando tienes un gestor, le voy a pagar comisiones de un 1, un 2, un 3%, que no es mucho, porque el año pasado fue el gestor estrella y, bueno, pues va a batir el mercado otra vez. Pues no, hay una cosa que se llama la reversión a la media, que hace que estadísticamente ese gestor no solo no va a conseguir batir al mercado, sino que probablemente sea uno de los que tengan peor desempeño. Mientras que, bueno, pues si te ciñes al mercado, puede haber subidas, puede haber bajadas, pero al final sabemos que históricamente el S&P 500 desde, bueno, pues las primeras estadísticas que tenemos, que es de principios de los años 20, o sea que en 100 años ha subido de media en torno a un 7%. Esto depende si lo medimos ajustado a la inflación, si medimos con dividendos reinvertidos o no, pero bueno, un 7% por no hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante. Entonces, bueno, volviendo a la bolsa, ya os he comentado bueno, pues algunas pinceladas de lo que se puede hacer. Yo estoy invirtiendo masivamente en bolsa en estos momentos. Sé que va a seguir bajando el precio, pero no me importa porque estoy haciendo compras promediadas y esto con las distintas estrategias de inversión que estoy aplicando. Inversiones inmobiliarias, bueno, pues aquí depende un poco de la estrategia de inversión porque no es lo mismo que sea compra para alquilar, que sea, bueno, pues una compra porque vas a hacer una reforma para reventa, pero bueno, siempre teniendo en cuenta esa visión a medio y largo plazo, escogiendo bien los mercados que van a tener más tirón porque, bueno, pues ha habido pequeñas burbujas en algunos mercados, entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo no dejarse enamorar por la inversión, sino hacer bien los cálculos. Si hay una inversión que sea matemática pura, desde mi punto de vista, es la inmobiliaria. Tú puedes coger tu Excel, pones los datos, precio de compra, hipoteca, bueno, pues, gastos, seguro, demás, y con lo que te sale en la celda, verde, adelante, rojo, yo no voy. Porque si el Excel me dice que está en rojo, la realidad me dice que va a ser más rojo porque, bueno, pues siempre hay imprevistos y demás. Así que sí que voy a seguir invirtiendo en inmobiliario, pero con cautela, pero bueno, hay muchas estrategias de inversión. El mercado se está, ¿cómo decir?, modernizando y cada vez hay más opciones. ¿Qué más? Las criptomonedas, que veo que me están llegando algunas preguntas de eso. Bueno, yo ha pasado mucho en el mundo de las criptomonedas últimamente. Eh, bueno, como sabéis, yo llevo invirtiendo en criptomonedas más de 5 años. Estos últimos 6 meses han sido muy intensos de criptomonedas para mí, porque, bueno, pues como ya sabéis, próximamente saldrá mi segundo libro sobre criptomonedas, ya os hablaré de ello cuando llegue, para realmente sentar las bases de una inversión consciente, porque es que me da mucha rabia cuando se ve, sobre todo recientemente, los que hayáis seguido un poquito lo que ha estado pasando en el mundo de las criptomonedas recientemente, se da mucho bombo, se dice, no, inversión segura, esto y lo otro, tal influencer dice esto. Mucho cuidado, por favor. O sea, si hay un sitio en el que te pueden estafar, es en las criptomonedas. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay muchísimas suplantaciones de identidad. Los que me estáis viendo desde Instagram, no es mi culpa, ya lo sabéis, pero os pido disculpas porque es que día sí y día también hay suplantaciones de identidad mías. O sea que, por favor, aprovecho ya, hago un inciso. Si estáis viendo esto y yo os escribo espontáneamente, no soy yo, ¿de acuerdo? Es una estafa, bloquead la cuenta, denunciadla para que intentemos entre todos quitar esto, porque es que, o sea, se hacen pasar por mí o por cualquier otra persona que tiene una cierta comunidad y estafan a la gente y pensarías, bueno, no, la gente no pica, pero sí que pican porque, bueno, pues al final hay esa confianza en gente como yo, pues que llevamos años y años publicando contenido de valor y por desgracia la gente pica, así que mucho cuidado.
Eso por un lado. Y luego están todos los esquemas, bueno, pues todas las estafas piramidales, esquemas Ponzi, lo que se llama pump and dump, que te dice un influencer de turno, oye, esta criptomoneda es maravillosa, la compra todo el mundo, él la había comprado antes, sube el precio de la... Esto os lo voy a dibujar para que lo entendáis, porque es algo de lo que no se habla mucho, pero si lo sufres puedes perder mucho dinero. O sea, básicamente el juego, las criptomonedas es como cualquier otro mercado, el juego de la oferta y de la demanda. Lo que pasa es que las criptomonedas, sobre todo aquellas que tienen menor liquidez, es decir, que hay menos activo en circulación y también menos intercambios, lo que pasa en esos casos es que los precios saltan más, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos, esto es el precio, entonces el influencer compra aquí muy barato, tiene una cierta comunidad, entonces les dice, oye, que esta criptomoneda es maravillosa. Entonces la gente dice, bueno, pues si me la ha dicho fulanito, yo voy a comprar. Entonces, cuanta más gente compra, más sube el precio, por lo que digo, el juego de la oferta de la demanda. Y entonces cuando ya cada vez sube más alto, porque, bueno, suele haber FOMO por aquí, entonces dice, vale, pues ya no hay mucho más recorrido, entonces vendo y como tenía una gran posición porque había comprado barato y por lo tanto podía comprar mucho, en cuanto vende aquí, el precio se desploma. Entonces todo el mundo que ha ido comprando por aquí se encuentra como que de la noche a la mañana, o sea, ni siquiera de la noche a la mañana, en un minuto, porque como digo, son mercados con poca liquidez, en un minuto vengo, su precio está aquí, si es que no se ha desaparecido por completo porque es una estafa. Entonces, esto es muy, muy importante que lo entendáis. Dicho esto, yo personalmente creo que es un momento maravilloso para comprar criptomonedas. Ojo, no todas las criptomonedas son buenas, no vamos a entrar a hablar de eso, pero bueno, las principales están a precio de ganga. Eso sí, tienes que entender los fundamentales de las criptomonedas, no voy a entrar aquí, daría para un directo solo de eso, pero muy, muy importante. Así que decirte que yo semana sí y semana también, porque lo tengo automatizado, estoy reforzando posiciones en varias criptomonedas y, bueno, pues cuando sea el próximo halving o incluso antes, cuando empiece a haber más tirón, será cuando, bueno, pues la inversión se dispare. Y de nuevo, esto ya lo hemos vivido en el pasado, hace, bueno, pues final de 2017, 18, ya hemos pasado por una situación similar, así que, bueno, pues a la historia me remito. ¿Qué más? Metales preciosos, bueno, pues como no, el oro. El oro probablemente esté saltando por todos lados ahora. Una inversión que hay que tener en cartera, en mi opinión. Hay gente que dice, ¿es el momento para comprarlo? Sí, no. Yo creo que sí, pero hay estrategias para obtener mejores precios. Lógicamente, al final existe una correlación inversa entre el estado de la economía y el precio del oro, porque es un valor refugio. Entonces, bueno, pues cuando sube al revés. Cuando los mercados van bien, la gente dice, bueno, pues bonanza, vamos a invertir en bolsa y todo el mundo se olvida del oro, entonces el precio cae porque de nuevo es el juego de la oferta y de la demanda. Y en cambio, que Rusia invade Ucrania, que hay inflación, que esto, lo otro, sube el precio, ¿de acuerdo? Entonces, hay que reflexionar un poco, pero bueno, muy interesante. Y hay otros metales preciosos, también materias primas, puede ser muy interesante, pero para las materias primas hay que saber un poquito más de, bueno, pues productos derivados, futuros y demás. ¿Qué más tenemos? Bueno, crowdlending y crowdfunding inmobiliario, todo sigue igual, está automatizado, todo funciona bien. Hemos pasado por épocas turbulentas, donde sí que ha habido más impagos de los que bueno, pues, podía haber anteriormente, pero bueno, todo funciona con total normalidad. Y, bueno, me remito a lo que os voy contando mes a mes en la actualización de cartera, así que no hay novedades por ahí. ¿Y qué más? Bueno, pues las startups. Las startups son negocios de nueva creación, es algo en lo que sigo invirtiendo activamente porque al final las recesiones son muy buenos momentos para hacer una purga, para quitar todo aquello que solo funciona cuando las cosas van bien, pero que no tienen esa posibilidad de seguir funcionando cuando las cosas no van tan bien. Así que, bueno, pues otra inversión que también va a formar parte de mi cartera. Así que, bueno, pues así te da un poquito la visión de conjunto. Seguiremos viendo por aquí. Así que nada, gracias a todos, muy buenas noches y pues espero que hasta pronto.